Vamos a hablar del eneagrama, esta maravillosa herramienta que me ha ayudado tanto a mejorar las ventas y a mí como persona, como empresaria, como gerente, como coequipera, por supuesto como vendedora. Bienvenidos todos los que se van sumando a este live del 2024. Nuestro primer live y nuestra primera parte. Ya tenemos un súper invitado para esta segunda parte. Si este de hoy les va a gustar, no se pueden perder la siguiente parte. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola a todos los que se van sumando. Bienvenidos a nuestro primer live 2024, Descubriendo el Eneagrama, la herramienta más poderosa para mejorar tus ventas. Me ha servido muchísimo a mí en muchos ámbitos y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes, que les sirva también a ustedes. Bueno, vamos a arrancar entonces. Un poco de descripción de qué es el eneagrama y estoy muy contenta de que algunas personas me escribieron antes de empezar el live contándome que sabían que era el eneagrama, que les entusiasmaba el tema del live porque conocían la herramienta. En mi época, cuando yo la conocí, era algo bastante esotérico. No mucha gente la conocía, por supuesto, casi nadie la compartía. Hoy, afortunadamente, hay mucha información a la que podemos acceder. Y mi misión de hoy es contarles más allá de cómo funciona, que para eso tendremos un experto, es cómo lo he aplicado, qué beneficios tiene y por qué creo que en las ventas ha sido una estupenda herramienta. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Katy Drobo, soy la gerente de Colvoz, soy conferencista, experta en ventas. Mi empresa ayuda a otras empresas a mejorar sus estrategias comerciales a través de una metodología que tenemos en 5 pasos. Soy una deportista y amante de la música y todo esto lo menciono porque cuando hablamos del enagrama, pues hablamos de las personas y de sus personalidades y de cómo ella influye en todo lo que hacemos. Y por supuesto que cuando les cuente qué eneatipo soy y cómo el enagrama me ha cambiado, pues les voy a contar también de cómo eso ha tenido un impacto, por ejemplo, en mi vida deportiva. De eso también les voy a hablar, entonces por eso les cuento también no solamente lo que me dedico, que también es mi pasión, sino otras pasiones que tengo. Y vamos entrando en materia. El eneagrama es una figura de 9 puntas. Es esa figura que ven en blanco, que tiene esas 9 puntas. Esas 9 puntas son tipos de personalidades que en su momento en la historia los sufis definieron y empezaron a utilizar como herramienta de autoconocimiento. Más allá de los tipos de personalidades, y yo sé que la curiosidad empieza por saber y quién soy yo y quién es mi mamá y cómo es mi cliente, más allá de específicamente cuál es cada una, podemos dividir el eneagrama en 3 grandes grupos o triadas. Y esas triadas tienen unas grandes características que yo voy a decir de manera muy general para que podamos ir identificando sin ser tan profundos en cositas que nos van pasando en el día a día como vendedores o como gerentes o como líderes y que nos puedan ayudar en la vida práctica en el mundo comercial. Entonces, si dividimos estos 9 tipos de personalidades en 3 grupos, vamos a tener el grupo de los instintivos, que es el 1, el 9 y el 8, son los que están arriba en la pantalla. El grupo de los emocionales, el servicial, el triunfador y el sensible, los encuentran con distintas palabras, digamos, o calificativos. Y el grupo de los mentales, que es el pensador, el 5, el leal, el 6 y el entusiasta,
el 7. Lo que diferencia a estos tres grandes grupos son pues las motivaciones que tiene cada uno para eh, actuar en la vida. Eso tiene todo un trasfondo que podríamos decir psicológico, por supuesto, e histórico en la vida de cada uno. Obviamente influye en qué pasó con papá y mamá, cómo crecieron, dónde crecieron y cómo cada uno de nosotros interpretó ese ambiente en el que estábamos y decidimos empezar a actuar de una manera X o Y en busca de nuestra supervivencia cuando chiquitos, digamos. Y como eso nos fue sirviendo en la supervivencia, pues lo fuimos desarrollando más y más y más. De tal manera que cada uno de nosotros tiene hoy algo que podríamos como reconocer o que los demás también podrían reconocer en nosotros fácilmente como una fortaleza. Entonces podría ser, por ejemplo, que la gran fortaleza del eneatipo 1 es que es una persona perfeccionista. La gran fortaleza del eneatipo 5 es que es una persona bastante analítica. Entonces, fue así como fuimos desarrollando esa gran fortaleza que tenemos hoy, pero de la misma manera, digamos que no fuimos desarrollando alguna otra característica que podríamos decir que la tenemos como escondida. Todos tenemos de todas las características y todos pudiéramos desarrollar al máximo las cualidades de cualquier personalidad, pero por la forma como nos desarrollamos en la vida, pues unas salen más a la luz que otras. Y con respecto a ellas, pues podemos basar la forma en que las podemos utilizar y relacionarnos con otros. Entonces, los instintivos son personas que están muy enfocadas a la acción. Y si tuviéramos que describirlo como dentro del cuerpo, podríamos decir que son personas cuyo fuego les sale como del estómago, ¿sí? Su motivación y sus acciones salen de allí. Mientras que los emocionales les sale más del corazón y son más enfocados al sentir. Y los mentales sale más de la cabeza y son más enfocados a racionalizar. Entonces ahí ya cada uno puede decir, bueno, a mí más o menos, ¿qué es lo que más me sale, lo que más noto en mí o lo que las demás personas nos dicen? Muchas veces las personas a lo largo de la historia nos van diciendo, ay, pero tú, ¿por qué eres tan lo que sea? Y nosotros sabemos también que frente a una situación, si tuviéramos que si tuviéramos que reaccionar primitivamente, pues unos lo hacen actuando, otros los hacen pensando, es como lo primero, y los otros los hacen sintiendo. Vamos a hacer un paréntesis acá de esta explicación y les voy a contar mi historia personal de cómo llegó el eneagrama a mi vida, por qué me cambió y eso qué ha significado en el mundo profesional también. Entonces, bueno, llegó porque hice un taller que me cambió la vida y, y esto coincidía con dos momentos importantes en mi vida. Uno, me estaba divorciando y dos, estaba empezando mi empresa Colvoz. Digo yo que nada pasa por casualidad y cuando llegué al tema del enneagrama y llegué a una asesora en ese momento, ella me dijo, antes, me da risa porque yo la busqué para que me ayudara a mejorar mi empresa y ella me dijo, antes que mejorar tu empresa, primero hay que mejorar la cabeza de la empresa y empezamos a profundizar en qué pasaba por mi cabeza y qué pasaba en la empresa. Y por mi cabeza, pues estaba pasando que me estaba divorciando. Entonces, por más de que yo quisiera ver objetivamente lo que estaba pasando en la empresa, pues no, estaba afectada. Y por el otro lado, cuando hice otro taller muy lindo, pues descubrí cuál era mi eneatipo. Y en su momento me sentí bastante identificada con el eneatipo, que luego les cuento cuál es y entendí por qué yo era como era y cuál era mi motivación para muchas de las cosas que yo hacía. Entonces, quiero contarles que descubrí que yo era una persona que me importaba ser fuerte ante todo, mostrar que yo podía. Esa es la palabra como de mi inconsciente. Yo puedo. Entonces, yo puedo hacer una empresa, yo puedo ganar una competencia, más o menos yo puedo lograr todo lo que me proponga. Y quizás por eso me gusta también hacer pesas, entonces por eso puse esta imagen que me parece muy curiosa porque es la fortaleza y las pesas que yo todo el tiempo quería mostrar. Sin embargo, la persona que también estaba cuestionando el por qué me pasaban otras cosas. Si yo soy tan fuerte, entonces, ¿por qué caigo?
Si soy tan fuerte, ¿por qué no entiendo esto? ¿O por qué no me entienden? O la cantidad de cuestionamientos que nos podemos hacer. Cuando llegamos al mundo profesional, entonces, pues si yo soy tan dura y tan fuerte, ¿por qué hay clientes con los que no? ¿Por qué no me salen tan bien algunas cosas? ¿Cómo llego a ciertas situaciones? Y hoy podría decirles que de esa imagen, de esa fortaleza y cuestionamiento, logré pasar a la otra imagen como de calma, neutralidad, algo que como que naturalmente ni la gente veía en mí ni salía tan espontáneamente. Y de la misma manera, en la parte de abajo, la otra imagen, yo era una persona totalmente confrontadora y creía que ese era realmente el camino de muchas cosas. Sí he encontrado en la confrontación el camino para algunas cosas, incluso lo utilizo en técnicas de ventas, pero definitivamente esa confrontación que para mí era natural me traía problemas en las relaciones. Y hoy muy orgullosamente puedo decir que en la imagen de abajo a la derecha, donde está mi empresa Colvoz, eso fue cuando cumplimos 15 años el año pasado y me sentí muy orgullosa cuando la gente se empezó a tomar, creo que se me fue el internet, ¿me están escuchando? Ya volvió, pero sí te fuiste. Ok, ya Repite un estamos poquito otra eso. vez. Sí, sí. Bien, entonces me llamó mucho la atención cuando se empezaron a tomar fotos con los diplomas que habíamos dado, a cada uno con un reconocimiento por estar acompañándonos durante su tiempo de trabajo y en esa celebración. Y yo decía, esto para mí, esos diplomas y esta foto es más bien un reconocimiento al equipo que hemos logrado. Y pues el equipo depende de una cabeza y no hay un equipo armonioso si la cabeza no es armoniosa y yo pues debo decir que en mi pasado no lo era. Así que aquí me di cuenta del camino que había recorrido y lo importante que había sido para mí. De la misma manera me di cuenta que había que entonces empezar a revisar las motivaciones y alinear los propósitos y las estrategias de las personas con las empresas. Era lo mismo de alguna manera lo que yo hacía cuando practicaba triatlón. Entonces, con mi entrenador siempre teníamos que estar alineados. Vamos para el mismo lado, sabemos lo que queremos, cómo se hacen los deportes en orden, qué es lo que me motiva a competir. Y me di cuenta que esas mismas preguntas había que resolverlas en las empresas, en los equipos comerciales y en las cabezas que dirigimos. Entonces, primero hay que empezar por qué es eso que me está motivando. Y esta es la primera pregunta que yo les invito a que se hagan. ¿Qué es lo que motiva al trabajo que tienen hoy? ¿Qué les motiva a estar en esa empresa? ¿Qué les motiva a ser gerente? Hacer alguna actividad que la empresa les dice que hagan con ese cliente. Es supremamente importante entender, y nosotros lo miramos desde el proceso de selección también, qué es lo que nos motiva a hacer ese trabajo. Una vez que tenemos identificado lo que nos motiva, ¿qué tan alineado está eso con la empresa, con la estrategia de la empresa? Y bueno, perdón que hemos tenido rollos técnicos. Aquí estamos de nuevo. Entonces les decía la importancia de revisar las motivaciones y alinearlo con los propósitos y las estrategias personales y de la empresa. Y les contaba que siempre me he preguntado, eh, ¿qué pasaría si a mí me llamaran de una compañía de cigarrillos, por ejemplo? Y yo definitivamente no podría trabajar en una compañía de cigarrillos. No va con mi estilo de vida, no va con mi propósito, no estaría alineada con la estrategia de la compañía y me sentiría incongruente. No estoy diciendo que uno no trabaja en cosas donde uno le gustan, no, pero profundamente entre lo que eso significa, sencillamente es que uno tiene que realmente alinearse con la compañía y el propósito de uno y de la compañía. Es la manera como realmente podemos hacer equipos que funcionen hacia adelante. Entonces, ¿qué hice cuando encontré cuál era mi eneatipo?
cómo era que yo podía cambiar y cómo era que mi cambio se podía ver en la empresa, qué quería yo para la empresa y cómo podía yo utilizar lo que había utilizado para mi propio cambio, utilizarlo en los procesos empresariales. Entonces, bueno, lo primero fue que empezamos a aplicar el eneagrama en el proceso de selección. Y esto es muy importante lo que voy a decir ahora. No quiere decir que es como una prueba psicotécnica que pasas o no pasas y entonces eres apto o no eres apto para el cargo. No, esto no es una herramienta que sirve para la discriminación. Es una herramienta que me sirve para conocer y lo que más me interesa es las fortalezas de cada persona y tener un posible indicio de dónde podemos no fluir tanto. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el proceso de formación tengamos herramientas que a cada persona, según su fortaleza, le faciliten el aprendizaje y el servicio que va a dar, y que cuando haya cosas que no fluyen tan rápido, conociendo más o menos la personalidad, podamos tener mecanismos de solución de conflictos, por llamarlo así. Entonces, efectivamente nos empezamos todos a conocer muchísimo más como equipo y poder reconocer en el otro su fortaleza, reconocer el complemento, hablarnos entre departamentos muchísimo más armónicamente y tener procesos claros que nos llevaran a resultados positivos. En el tema de la calidad, entonces también lo aplicamos en calidad. Entonces, en calidad, cuando vamos a retroalimentar a una persona de cómo salió ese contacto, ese servicio, por ejemplo, si fue una campaña de telemercadeo y tenemos unas calificaciones, o si estamos en un entrenamiento de ventas y estamos haciendo una clínica de ventas, entonces es mucho más fácil, sabiendo más o menos la personalidad de cada cual, poderle explicar por qué la comunicación no está fluyendo tanto o qué hay en esa persona, en su pensamiento y en su creencia que lo puede estar deteniendo para encontrarse con el otro. Una cosa que me ha gustado mucho y que es algo que no encuentro mucho en el mercado y pues nos caracteriza a nosotros en Colbos es que primero somos nosotros y luego es el cliente. No quiero decir que no escuchemos al cliente, pero es difícil entenderme con un cliente si no me entiendo a mí primero cómo funciona. Entonces, cuando hay manejo de objeciones, y esto lo veo mucho en clínicas de ventas, cuando hay manejo de objeciones y no pasamos la objeción, tendemos a poner la responsabilidad en el cliente. Es que él no tiene plata, es que él no quiere, es que no me entiende, no me deja hablar, me parece que es un cliente difícil, ¿sí? Cuando podemos buscar la responsabilidad en nosotros y es, ¿qué de mi personalidad está pasando que yo no estoy viendo esto y no estoy logrando? ¿Y qué puedo hacer? Entonces, pasamos de una, llamémosle, técnica pasiva a una técnica proactiva. De esta manera, cuando hay formación de manejo de objeciones, pues las podemos recibir muchísimo mejor y es mucho más fácil. Entonces, se acabaron los clientes difíciles. Esto que les estoy contando, entonces, termina en unas técnicas de ventas que encontramos que son de fácil entendimiento cuando entendemos cada uno cómo funcionamos. Por supuesto, esto se aplica también al servicio al cliente y entonces acá observamos mucho y aquí les dejo una pregunta abierta. ¿Realmente es que mi personalidad es más para ventas que para servicio al cliente? ¿Realmente es que hay un cliente que como es venta se pone más agresivo, pero si estoy en servicio al cliente, entonces está más predispuesto a que yo lo complazca? ¿Qué tipo de preguntas nos hacemos? Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos un equipo, sí? Y hay personas que funcionan más o menos con la técnica que les da la empresa o con las instrucciones que dan los gerentes o los gerentes y jefes, ¿sí? ¿Cómo funcionamos realmente congruentes y con cohesión con nuestros equipos? Y por supuesto que nos sirve en el tema de negociación. Al final, cuando juntamos todas las aplicaciones, logramos que los equipos nuestros y de nuestros clientes
puedan entender que todo esto que estamos haciendo de conocernos más, que muchas veces es confrontador, ¿sí? Lo que va a resultar es que la metodología, la técnica, el orden y la estructura lleguen de mejor manera, no como una camisa de fuerza que muchas veces en las empresas no entienden por qué las personas no adquieren la técnica o la adoptan de tal manera, ¿sí? Y es porque cuando me conozco, puedo fluir más con esas herramientas que me dan. Puedo hacer menos resistencia, ¿sí? A mis propios prejuicios o a los de los clientes, por ejemplo. ¿Qué beneficios tuvimos? Pues tenemos muchísima más baja rotación. La gente está contenta, digamos, con lo que hace cuando entendemos cómo funcionamos y cuál es la alineación que tenemos con el trabajo que tenemos. Tenemos nuestra filosofía de comunicación que se llama más cercanos, más naturales. Cuando nosotros empezamos con el tema de telemercadeo, esto fue un gran diferenciador porque abundaban los temas masivos y el motivo de mi llamada es, si el sistema me dice que, y nosotros fuimos los primeros en decir esto no puede ser así, hay que cambiarlo, hay que hablar natural y cercano. Y encontramos que una forma de hablar natural y cercano es conociéndose uno mismo y siendo auténtico. Hoy en día, pues ya mucha gente habla de la autenticidad, sin embargo, tenemos el gran reto hoy en día también de la inteligencia artificial, que casi, que puede ser igualita a nosotros, pero definitivamente hay cosas que no van a poder reemplazar. Entonces, logramos también otro beneficio que es alinear el servicio y el camino. Es decir, muchas veces los equipos están enfocados en el resultado y el camino no importa. O si soy de ventas, no soy de servicio al cliente. Y esa es una pelea definitivamente nada que ver. Para mí, nada que ver esa pelea entre mercadeo y ventas o esa pelea entre ventas y servicio al cliente. Podemos vender, podemos servir al cliente, podemos atender llamadas en frío, podemos atender canales remotos y canales presenciales si estamos alineados, si tenemos la correcta técnica y la estructura. Pero lo principal es eso, cuál es el propósito y cómo estoy yo alineado mi personalidad, mi trabajo, mi servicio, la estrategia y el cliente. Entonces no hay diferencia entre yo soy ventas o soy servicio al cliente. Casi que sería ideal una empresa donde yo hoy pudiera hacer de vendedor y si mañana el vendedor no llegó, también puedo reemplazarlo o el de servicio al cliente. Y no tendríamos como cliente que decir, ¿y usted de qué departamento es? ¿Me puede traer a alguien que sí me pueda ayudar? Falta mucha alineación en las empresas y los equipos hoy en día con respecto a eso. Em, Logramos también entonces tener congruencia en todo lo que hacemos y por supuesto nuestro gran objetivo, las buenas relaciones. Esto es lo que trae las ventas. No podemos hacer ventas sin buenas relaciones. Y si hay que hacer buenas relaciones y las buenas relaciones están influenciadas por nuestra personalidad, pues hay una parte que hay que hacer con nuestra personalidad. Así que haciendo un mix entre lo que yo veía que pasaba en mi mundo del triatlón, en el mundo con mis clientes, en el mundo con mi equipo, como deportista, como gerente, como empresaria, como orientadora, cuando entendí que había era que hacer una alineación de todo, creé esta metodología que se llama FRD y es Fondo, Resistencia y Detalles. Es la metodología que encontré para crecer en ventas teniendo en cuenta una estructura que yo veía que no existía mucho. En la industria farmacéutica, por ejemplo, la gente quiere, bueno, y en muchas industrias, pero me encontraba mucho con que hay dos cosas que todo el mundo quiere hacer al mismo tiempo, si soy vendedor o si soy empresa. Y es, yo quiero vender más, quiero llegar a más lugares o a más clientes y quiero vender más de mis productos. Y todo el mundo lo quiere hacer todo al mismo tiempo. Y es como hacer triatlón. Entonces, hay que nadar, hay que correr y hay que montar bicicleta, pero no se puede hacer al mismo tiempo. Se hace uno detrás del otro. Se hace con una metodología y se hace con una estructura, teniendo en cuenta las fortalezas o las debilidades del deportista. Entonces, dijimos, bueno, ¿cuál es el fondo? Y ahora vamos a unir esto con el enagrama. Entonces,
¿Cuál es mi motivación? En el fondo, ¿yo por qué hago esto? ¿Mm? Entonces, en mi caso, y aquí les revelo mi eneatipo, el eneatipo del líder, el 8. Muchas de las cosas que yo hacía, mi motivación era el poder, ¿sí? Yo quiero demostrar que puedo ganar una competencia, que puedo competir, que puedo hacer triatlón, que puedo tocar flauta, que puedo sacar una empresa adelante. Y cuando entendí que esa motivación inconsciente venía, como les cuento, de la historia y de los padres, y que yo podía mantener esa motivación utilizándola para, digamos, el correcto resultado, mi fortaleza, en este caso, puedo enseñar, como tengo la fortaleza del liderazgo, puedo orientar, eh, puedo servir a otros de esta manera, ¿sí? Entonces, es lo mismo visto como con otro lente. Y es importante reconocer qué es lo que hago inconscientemente. Por ejemplo, cuántas cosas hago, en el caso de los vendedores, porque realmente quiero demostrar que sí puedo cumplir la cuota. O si mi motivación es em, el que sí puedo lograr el dinero. O si estoy esperando es el reconocimiento de mi jefe. O si estoy esperando llamar la atención en la empresa porque logré reformar las cosas, ¿sí? Cada uno de estos puede tener una de esas motivaciones inconscientes. Y no es lo mismo utilizarlo porque viene del inconsciente que hacerlo consciente y decir, ok, como en mi caso, ya no lo voy a hacer porque yo pueda, ni por demostrarle a nadie, sino porque reconozco en mí que tengo una fortaleza que puedo poner al servicio de los demás. Y luego la siguiente pregunta es, ¿a qué le hago resistencia? ¿Qué me cuesta trabajo? ¿Sí? Entonces, a mí, por ejemplo, yo notaba, dicen que el eneatipo típico vendedor es el triunfador, el número 3. Y realmente son personas que encuentra uno mucho en los equipos comerciales, que realmente van, es difícil que no consigan sus logros, su cuota, que no se ganen todas las bonificaciones, tienen una excelente relación con los clientes. Y yo decía, ¿qué es lo que hacen ese tipo de personas que yo no puedo hacer? Y a mí me parecía que era como lo que uno llama, no sé, desde mi punto de vista, por supuesto, era como ser el más querido de la fiesta. Y a mí como que no me salía esa querendura. Sin embargo, empiezo a reconocer que eso es lo que yo tenía que aprender, o lo que tengo que aprender y desarrollar. Entonces, a esa pregunta de ¿a qué le hago resistencia? ¿Sí? ¿Por qué eso que me cuesta trabajo no lo puedo hacer tan fácil? ¿Y por qué lo puedo ver con ojos, como digo yo ahorita, con ojos de, ay, no, ser el más querido, yo no tengo que mostrarme como la más querida? ¿Y por qué no? Sí, sí puedo mostrarme como la más querida. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Ahora, ¿qué hay dentro de mí que le hago resistencia que no puedo ser de esa manera? Porque imagínense que cada uno lograra adoptar la fortaleza que ve en el otro. Entonces, lo digo también en mi caso. Cuando la gente me mira y me dice, uy, no, pero tú eres muy fuerte o eres muy confrontadora, y entonces yo no quiero ser así con mi cliente. Bueno, yo tengo una gran fortaleza y es que tengo la capacidad de concretar. Entonces, cuando estoy haciendo negocios, puedo al final plasmar las necesidades de mi cliente muy concretamente y me he dado cuenta que es algo que sirve para cerrar negocios. Entonces, eso que alguien ve en mí que puede no ser tan positivo, puede ser algo que puede adoptar y complementar su estilo, que puede ser totalmente diferente al mío, y hacerlo más grande. Utilizar la supuesta debilidad, lo que no le gusta, lo que le hace resistencia, para complementar lo que le sale tan naturalmente. Y luego, entonces, ¿cómo afino los detalles? ¿Cómo llevo a cabo esas dos cosas sin que parezca que no soy yo? Hay un dicho en inglés que dice fake it until you make it. Alguna vez lo utilicé y estuve de acuerdo. Hoy en día estoy cero de acuerdo con eso. Creo que no tenemos ni que ponernos una máscara, ni que simular que somos otro estilo, ni que tenemos que mm, fingir
para poder ser el tipo de personalidad o el super gran vendedor. Creo que si nos reconocemos cada uno con la fortaleza y reconocemos en los demás la fortaleza que ellos tienen y nosotros no, y afinamos esos detalles, lo podemos integrar, siendo todos o gerentes o líderes o vendedores o coequiperos auténticos, pero con mayores características desarrolladas de las que teníamos antes. Y si a eso le metemos estructura y técnica, ahí sí, bomba. Al final, ¿de qué se trata todo esto? De encontrar este canal de comunicación entre una persona y otra, entre nuestro cliente y nosotros. Entonces a mí me preguntaban, por ejemplo, en temas de campañas para telemercadeo, ¿por qué nosotros lográbamos, cómo hacíamos para lograr realmente ventas en nombre de otro, ¿no? Que al final el servicio tercerizado, estoy hablando en nombre de otro. ¿Y cómo logro ese canal de comunicación? Bueno, profundizando en el vendedor, en su personalidad, esta es una de las herramientas que utilizamos, dándole técnica, estructura, orden, retroalimentándolo, por supuesto, en la calidad que definimos y observando qué es lo que le cuesta trabajo. Pero fíjense que hasta el momento no ha hablado del cliente. Entonces, cuando logramos encontrar ese canal de comunicación hacia el cliente, reconociéndonos a nosotros y observándonos a nosotros, ese canal se vuelve mucho más fluido. Luego viene que hay que mirar de parte del cliente, cómo es el mercado, el producto, pero primero nosotros. Entonces, fíjense ahora la importancia entre alinear mi propósito, el de mi empresa, y ahora si doy un servicio tercerizado, en este ejemplo, el de la otra empresa, porque yo le estoy sirviendo a esa otra empresa. Tengo que tener todo absolutamente alineado. Mm, Este canal de comunicación, entonces, la idea es que se va fortaleciendo y se va haciendo mucho más fácil en la medida en que nos conocemos. Hablemos entonces para que se vayan de una vez hoy con algún tip específico según mi tipo de personalidad o mi eneatipo en el eneagrama. En general, los instintivos hablábamos de que son muy enfocados a la acción y como que la motivación les viene así como de un fuego del estómago. ¿Listo? Entonces, somos personas muy activas, muy proactivas, sí, orientados a la acción. ¿Qué podemos reconocer que si lo incorporamos nos lleva a mejores comunicaciones y por tanto mejores relaciones y obviamente es un super tip para las ventas? La paciencia y la escucha. Me da mucha risa porque cuando digo esto en otros foros, entonces obviamente los instintivos dicen y empiezan a molestar y dicen, ¿paciencia? ¿Qué es eso? Y es verdad, los instintivos nos cuesta mucho trabajo la paciencia, es como lo que inmediatamente reconocemos que nuestro acelere, ¿sí? Pero si empezamos a incorporar con un cliente, parémonos en una clínica de ventas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en esa clínica de ventas? Bájale la velocidad un poquito, escucha más, eso es algo que a mí toda la vida me han dicho, escucha, escucha, escucha más. Vendedor no es el que habla más, es el que escucha más, esa frase sí me encanta. Esto nos va a servir muchísimo para el tema de las ventas y el tema de las relaciones. Y fíjense que si estoy pensando en este tip y no en el producto y en la cuota, estoy más centrado en la comunicación en esa clínica de ventas. Ahora, imagínense lo difícil que puede ser, según la persona, la experiencia y su personalidad, que algo que logra hacer presencialmente, ahora le digan, listo, ahora hágalo en el teléfono, ahora hágalo por WhatsApp, ahora hágalo por la red social. ¿Qué tanto puedo yo transmitirle a mi cliente que estoy teniendo paciencia y escucha para resolverle? ¿Y qué tanto además va en contra de hoy en día la rapidez y la solución de la que quiere todo el mundo? Pues hay clientes que realmente esa rapidez puede resultarles, con una personalidad como la mía que es instintiva, atropelladora. Y no queremos atropellar al cliente. Entonces, instintivos, paciencia y escucha. Emocionales.
tienen muy buena relación con los clientes, diría yo que se les facilita más que a nosotros los instintivos, están muy enfocados en el sentirse bien, saben romper el hielo muy fácilmente, entonces como que se les da eso de la buena relación. Pero me ha pasado que entonces cerraron el negocio y voy yo a mirar cómo cerraron el negocio. ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones? ¿Dónde quedó escrito? ¿Es claro que el cliente te dijo sí o tú dijiste cerré el negocio, pero luego es el típico negocio que se devuelve o a operaciones o al jefe y dice, no, pero pues ese negocio estaba cerrado, el cliente no me entendió? Entonces, como la relación va tan bien, a veces hace falta racionalizar. Y dentro de la clínica de ventas hace falta los argumentos también racionales, el número para hacer ese negocio. Y en los mentales, estos son los reyes de la racionalidad. Difícilmente se van a equivocar en un argumento de venta, tienen todas las estadísticas, son buenísimos para hablar de los estudios de caso o de éxito. em, para personas que están buscando realmente la comparación, las diferencias, las ventajas, pueden resultar muy buenos vendedores. Y entonces ahí les digo, bueno, y cuéntame en la clínica de ventas, ¿cómo viste esta negociación y esta venta? ¿Cómo solucionaste las objeciones? Ah, no, las solucioné porque les dije esto, esto y esto. Ah, perfecto. ¿Y para cuándo quedó el negocio? ¿Cerraste? No, me dijo que lo llamara mañana. ¿Qué pasó con la técnica de cierre? ¿Sí? No, sí, me faltó, pero yo le dije, pero quedó convencido, pero me entendió perfecto. Claro, pero si eres vendedor, ¿dónde quedó el cierre? Entonces, los mentales a veces les falta ese último pedacito, la última milla para concluir ese buen camino que hacen con todos los argumentos de venta y la diferenciación del producto. Así que a ellos el tip es velocidad y acción. Obviamente es lo que les cuesta trabajo, pero entonces, si tienen más puesta la cabeza en que esto es lo que les falta para completar y sacarla del estadio, pues van a mejorar muy pronto. Y para eso, pues hay técnica, ¿no? Hay técnica de estructura. Muchas veces encuentro que lo que les hace falta también y la razón por la cual no cierran es porque tampoco les han dado una técnica de cierre. Entonces, se quedan en la parte de hablar del producto y los diferenciadores, pero no tienen una técnica. Entonces, si nosotros sabemos nuestra personalidad, y bueno, ojo que aquí, obviamente esto no es que con esto entonces uno ya sabe, no, en internet hay muchos test, hay muchos talleres, hay muchas sesiones profundas donde uno puede averiguar el enagrama. Les voy a dar un regalito en unos minutos si quieren hacerse un test rápido. Ese test rápido les dice, tiene un 70% de probabilidad de acertado, es decir, hay un 30% que no. Pero en este momento, si es la primera vez que nos acercamos a esto, pues una buena aproximación nos puede ayudar tan solo a identificarnos en alguna de las triadas y al menos empezar a decir, soy más enfocado a la acción, más enfocado al sentir o más enfocado al pensar. Y si es así, esta semana, a partir de esta semana, me voy a enfocar más en tener paciencia y escucha, en poder racionalizar, en tener los argumentos de venta y en poder cerrar y llegar con acción y velocidad a ese cierre. Si tenemos esto en cuenta, ¿en dónde quedan las objeciones? ¿En dónde quedan las dificultades? ¿En dónde quedan los clientes difíciles? Quedan en mí. Entonces, lo que tengo que pedirle a la empresa es, o lo que tengo que dar como gerente, es estructura, técnica, orden y herramientas. Pero quitamos un poco una gran parte y la más importante de a veces las fallas, que son nuestra misma personalidad, nuestros mismos obstáculos, ¿sí? En vez de sacar nuestras principales fortalezas.
Entonces, ¿qué fortalezas tengo yo? Con una técnica, las objeciones se acabaron. Voy a tener una conversación agradable que con una buena técnica me lleve al cierre. ¿Qué dificultades tenía? Voy a empezar a ver las dificultades de otra manera. ¿Eran dificultades? Pues una creencia mía, es la forma como yo veo a este tipo de clientes que me hablan de X o Y manera y que a mí no me gusta. Obviamente por mi eneatipo, pues me identifico mucho con algunos vendedores que me dicen, es que ese cliente es muy fuerte, es muy brusco, si uno no le dice concreto, entonces no me atiende, no me deja como echarle el cuento. Entonces yo le digo, bueno, entonces si ya sabes cómo es, ya sabes cómo hablarle, háblale concreto, no le eches el cuento y a ver cómo te va. No, no, porque yo quiero, pues, ok, ¿es una dificultad? ¿Es un cliente difícil? ¿O hay un pedacito que te corresponde a ti que no quieres hacer? Y en ese momento, a mí me parece que se bajan todas las barreras para hacer negocios y que realmente empezamos es a tener objetivos de hacer relaciones para llegar como consecuencia a que nos lleguen negocios. Y aquí viene el otro inconveniente que a veces vemos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver con el enneagrama? Que cuando descubrimos nuestra personalidad y descubrimos la motivación que tenemos inconsciente, también nos damos cuenta de la cantidad de miedos que nos detienen para lanzarnos a la nueva técnica, a la nueva estructura, a la nueva empresa a la que llegué, al nuevo canal. No, es que yo soy bueno presencial, pero remoto no. No, es que eso ya no se usa. No, es que, ¿sí? Entonces, cuando descubrimos también de velo mi personalidad y de velo el miedo, es como que ya todo lo que estaba en esa madeja enredada no está y empiezo a ver el mundo de posibilidades. Tengo miedo a la presión de mi jefe, tengo miedo al rechazo de mi cliente. Pasa muchísimo en redes sociales o en el teléfono que dicen, me da miedo y me da pereza que escribo y escribo y no me contestan. O me contestan solo nos. ¿Sí? Entonces, no quiero, es puro rechazo, entonces no me gusta ese trabajo, no quiero eso no funciona. ¿Y qué tanto las empresas, a punta de cuotas, ¿sí? Estamos también presionando a eso para que lleguemos justo a enfrentarnos con esos miedos? Tengo miedo al resultado, tengo miedo al fracaso, tengo miedo al abandono, tengo miedo al incumplimiento. Este del abandono me gusta mucho por lo siguiente. Cuando necesitamos abarcar nuevos mercados, y eso nos pasa a todos, entonces nosotros tenemos que hacer cosas diferentes para llegar a clientes que no son de recompra, a clientes nuevos. No podemos llegar a clientes nuevos haciendo lo mismo que hacemos con los clientes actuales. Por eso es importante también la, y me encanta la combinación que hay entre la venta presencial y la venta remota, entre la combinación de los diferentes canales. Porque, así como les hablaba de la metodología del fondo, resistencia y detalles, primero yo puedo ir a el volumen, hago mi Pareto, después voy a ir a los puntos específicos, en este lugar quiero hacer este cliente específico, y para eso el detalle de cómo le hablo distinto a mi cliente nuevo, que al que llevo hablándole todos los días y me compra siempre, esos detalles son los que hay que tener en cuenta. No puedo ser el mismo gerente, el mismo vendedor, la misma estrategia para tener un resultado distinto. Y el resultado que queremos es crecer. Y queremos crecer donde no estamos. Entonces, una forma de llegar a donde no he estado es revisando en mí qué no he hecho por mi personalidad, qué miedos he tenido y puedo quitarlos, qué fortalezas que veo en otro puedo incorporar y de esa manera cómo me hago un empresario, un gerente, un vendedor más engrandecido para llegar a mi mercado. Así que al final les dejo estas dos grandes preguntas. ¿Qué objetivo tienes al vender? Y espero que el objetivo no sea un número. ¿Y tienes o no tienes un propósito en lo que estás haciendo? Y espero que el propósito tampoco sea ganar dinero.
En Colbos BPO tenemos un servicio en 5 pasos. Y para aplicar estos 5 pasos, les contaba, una de las herramientas es el eneagrama. Más herramientas que hay es que puedo descubrir mi personalidad, puedo mejorar mi comunicación con el cliente, pero necesito tener procesos y herramientas. Necesito diseñar procesos y herramientas para comunicarme con mi cliente por redes sociales, por canal presencial, por canal remoto. Necesito tener procesos y herramientas. Necesito un entrenamiento. Una cosa es que yo descubra cómo soy y otra cosa es cómo me entreno para eso. Y incorporar algo que yo, la fortaleza que veo en el otro, también requiere un entrenamiento. Voy a hacer un piloto, en este caso pues hacemos un piloto de ventas no remotas para medir, para revisar esos cambios, cómo se ven. Y es increíble, mucha gente me pregunta, pero ¿cómo ves el cambio de personalidad? Bueno, cuando estamos monitoreando la calidad, tenemos criterios que vamos a revisar y calificaciones. Y obviamente la misma persona o su jefe puede ver, yo, por decir algo en el ejemplo que les daba de la persona mental, ¿sí? Entonces, da todos los argumentos de venta, maneja objeciones y no hizo una pregunta de cierre. Entonces, la calidad de esa clínica de ventas y de ese proceso no pasa ese punto. Entonces, me devuelvo, enseño la técnica. Si le cuesta trabajo, puedo explicar también cuál es el obstáculo desde su creencia subconsciente para aplicar esa técnica y vuelve y arranca. Cuando ya tenemos el piloto y ya podemos incorporar formas nuevas, entonces ya tengo una nueva forma de vender. Tengo una campaña con unos parámetros distintos. Tengo un vendedor con con nuevas habilidades para abordar los distintos tipos de clientes en los distintos tipos de mercados. Al final, creemos que las ventas son la consecuencia de un camino bien hecho. Por eso tenemos un camino que tiene unos pasos y el camino lo empieza el que lo va a recorrer. Por eso yo siempre les digo que normalmente en mis charlas de ventas no vamos a hablar del cliente, vamos a hablar de nosotros. Y en esta ocasión, pues también hablando de una de las herramientas como es el eneagrama, nos ayuda a conocernos para poder hacer un buen camino, empezando por nosotros, cuya consecuencia sea muchísimas más ventas. Bueno, y para los que estén entonces allí, les voy a dar mi correo. Mi correo es cati@colvoz.com. Katy, como está en pantalla, @colvoz.com. Aquí está Colvoz. Y al que me escriba la palabra enneagrama en un correo, le mando un link donde hay un test del enneagrama súper rápido, 70% de acertar, pero les puede dar rápidamente unas características, obviamente muy superficiales, que pueden servirles para empezar en este mundo de autoconocimiento relacionado con las ventas. Entonces, espero sus correos, espero que esto les sirva y los invito a que me hagan preguntas. Sé que tienen muchas preguntas, me las pueden dejar en LinkedIn o en el correo también, para que le hagamos el 6 de febrero, los invito desde ya a un experto en enneagrama, psicólogo con el que vamos a hablar y el que nos puede resolver ya preguntas muy puntuales acerca de la herramienta específica, que seguramente si ustedes llegan a ese live con su eneatipo sacado de manera express, pues ya podrán aprovechar muchísimo más la información que él nos dé y la forma como él nos va a ayudar en ese live. Bueno, aquí les dejo mis redes, los invito a que me sigan en LinkedIn, los invito a que sigan a Colvoz, los invito desde ya el 6 de febrero, 5 de la tarde, nuestro live de Enneagrama parte 2 con un experto psicólogo, maestro mío, que lo quiero muchísimo y seguramente vamos a compartir con él
lo que yo he visto en el mundo empresarial de las ventas y seguramente lo que él también ha visto y profundizar más en qué pasa con estas personalidades en el mundo de las ventas. ¿Será que hay unas personalidades mejores que otras para vender? ¿Será que como jefes podemos aprovechar más unas personalidades que otras? ¿Será que hay personalidades negadas para las ventas? ¿Qué pasa si no logramos, por supuesto, identificar la personalidad de mi cliente? Y muchas preguntas más. Muchísimas gracias por acompañarme en este live. Nos vemos en el próximo. Espero sus correos y sus preguntas para que preparemos la siguiente sesión. Gracias. Chao, chao.